Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Miriam ha pasado a la historia principalmente como la hermana de Moisés que le protegió cuando flotaba en las aguas del río Nilo en una canasta. Pero Miriam fue mucho más que la hermana protectora de Moisés, como vamos a ver hoy en la entrevista que José Pablo Sánchez, director de este programa, va a tener con Felipe Redondo, que es médico y pastor de la Iglesia Evangélica en El Escorial. Pero antes queremos invitarte a compartir tu opinión en nuestras redes sociales, así que entra en el Facebook o el Twitter de Buenas Noticias TV y cuéntanos qué mujer de la Biblia te inspira más. Bienvenido, Felipe. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy buenas, bien. ¿Qué tal, José Pablo? Muy bien, encantado de poder estar aquí un día más. Pues sí, Felipe, encantados de tenerte. Mira, una curiosidad que es que a ti hace unos años el Ayuntamiento del Escorial te invitó a dar el pregón de las fiestas patronales. Sí. Bueno, ¿qué tal esa experiencia? Pues mira, una alegría muy grande por el reconocimiento y que se hubieran acordado de mí, mis amigos de todas las personas del Escorial a las que quiero, y sobre todo también porque fue muy interesante porque son las fiestas de San Bernabé y yo pude hablar de Bernabé, un siervo de Jesucristo al que admiro y que me parece una persona digna de conocer más profundamente. O sea, Estupendo. Un recuerdo precioso. Bueno, muy bien. Muy bien. Pues Felipe, si te parece nos Vale. sentamos y hablamos. No vamos a hablar de Bernabé hoy, vamos Muy a hablar bien. de Miriam, como Muy nos bien. ha dicho Beni. En el panorama de la música siempre han brillado mujeres con voces y talentos capaces de conmover e inspirar a la vez, cantantes que desde su infancia capturaron la atención como Marisol, voces prodigiosas como la de Montserrat Caballé o talentos como el de Ana Belén o Rosario con su arte, su estilo y su pasión. Muchas de estas mujeres, además de cantar, han demostrado sus habilidades de liderazgo, tomando iniciativas humanitarias como Shakira, con su fundación Pies Descalzos, o Alicia Keys, con su organización que socorre a niños huérfanos en África. Unos 1500 años antes de Jesucristo, una cantante hebrea llamada Miriam también demostró con su carácter el valor de la música para influir en los demás. Seguro que todos hemos oído hablar de Moisés, pero pocos conocen el nombre de su hermana, Miriam. Sin embargo, Miriam jugó un papel importante en los primeros meses de la vida de Moisés. ¿Es así? Efectivamente, realmente fue un momento para el pueblo de Israel, que estaba en ese momento en Egipto, muy difícil. Bueno, el faraón ve una amenaza, el crecimiento del pueblo de Israel, y, por resumir, decide que los hijos varones pues sean echados al río, ¿no? Entonces, un matrimonio tiene un niño, lo ve un niño precioso, lo intenta retener 3 meses en su casa, pero llega un momento que es insostenible. Entonces deciden hacer una canastilla, impermeabilizarla con los medios que tenían en aquel momento y ponerlo en el río, cerca de una zona de juncos donde se baña la hija del faraón. Y efectivamente esta mujer se percata de que ahí hay un niño, se lo traen, en el canasto está llorando y una hermana, Miriam o María, que estaba por allí cerquita, pues en ese momento se acerca y le ofrece a la hija del faraón una mujer para que le cuide, le amamante el niño hasta que sea mayor. Efectivamente acepta y lo lleva a casa de sus padres. De ese modo, pues el niño, Moisés, se salva, salvado de las aguas, se salva, empieza a crecer en la familia de sus padres y posteriormente ya será llevado a casa de la hija del faraón, que lo cría y bueno, pues le puso el nombre de Moisés. Yo creo que ya todo el mundo recuerda lo que es la historia, ¿no?, de Moisés, pero vemos aquí en su hermana, que no tendría que ser muy mayor, todavía era una niña, ya vemos ahí una determinación, ¿no? Ya se ve en ella una iniciativa que indica algo de su carácter. ¿Cuáles serían esos elementos de su carácter que podemos ver ahí? Hombre, en esta mujer, en lo poquito que nos da el Antiguo Testamento sobre el Pentateuco, sobre ella, pero se ve varios rasgos. En primer lugar, una actitud de no ponerse a llorar y a lamentarse porque voy a perder a mi hermano. Tal vez hubo un plan detrás de dónde se deposita el niño,
había una mujer con fe, es decir, cabe la posibilidad de que Dios pueda hacer algo. Ellas no sabían nada de lo que iba a pasar, pero esta mujer está allí pendiente y cuando surge la oportunidad en este momento sale adelante, yo te puedo ofrecer una mujer para cuidar al niño. Es decir, es una mujer con decisión, se ve que es una mujer con fe y que, algo muy importante, está pendiente de cuando hay una buena oportunidad para algo importante, en este caso para su hermano, su hermanito querido, sale adelante. Por lo tanto, tiene rasgos muy significativos, muy valiosos, Sí. Miriam. Otro momento, si seguimos el relato bíblico en que aparece la figura de Miriam, es justo cuando el pueblo de Dios ha cruzado el Mar Rojo, ha sido liberado Sí. de lo que es las tropas del faraón que venían detrás y demás. La vemos a ella cantando, ¿no? Y haciendo Claro. una adoración bueno, con panderos y demás. ¿Cuál es la descripción que hace la Biblia de Miriam en ese momento? Hombre, pues en ese momento, en ese cántico, en el final de ese cántico de Moisés, que nos recoge el libro de los números, pues es fantástico. Es decir, es un momento en que cuando han conseguido salir de la esclavitud de Egipto, cuando por mano poderosa de Dios han conseguido pasar el mar y quien le persigue, quien trataba de evitarle esa salida hacia la tierra prometida, todo lo que queda hundido en el mar. Entonces, en la parte final, ahí Miriam sale adelante con un pandero, con un instrumento musical de aquel tiempo, salen cantando y bailando, un grupo de mujeres de las que habían sido liberadas de la esclavitud. Entonces, lo que expresa es el gozo, por otro lado, la capacidad de ponerse adelante, de decir a las mujeres, vamos a celebrar lo que verdaderamente Dios ha hecho con nosotros. Fíjate, entre paréntesis, un aspecto importante. Los cristianos vemos desde el principio, y sobre todo desde el Nuevo Testamento, en el Antiguo como una prefiguración, un aspecto se llama la tipología, es decir, cosas que ocurren en el Antiguo Testamento que prefiguran lo que va a traer Jesucristo después. Y efectivamente, la redención de un pueblo esclavo pasa a través del mar, por el desierto hacia la tierra prometida, está prefigurando la acción de Jesucristo con su pueblo, que nos ha sacado de una situación de esclavitud, que ha dejado en el mar a los que hemos creído en él aquello que nos perseguía para impedirnos desarrollar plenamente la libertad que Dios quiere hacer con nosotros. Y entonces, claro, que eso Miriam lo capte y se ponga a cantar, a bailar y a celebrarlo, creo que para mí y para nosotros como cristianos en el día de hoy es un ejemplo del gozo que sentimos con la liberación de Dios cuando hemos creído en Él y nos ha sacado de un mundo de esclavitud a un mundo de libertad. Claro que sí. Es muy interesante también cómo la define como profetisa, ¿no? En ese momento Claro. ahí el texto, porque vamos hablando de Miriam, ¿no? Esa iniciativa que ella toma, esa alegría que ella contagia, creo que son elementos de la forma en la cual Dios actúa en aquellas personas que pone al frente, porque lo que vemos es el profeta Miqueas en un momento, y años después, estamos hablando siglos después, hace una referencia acerca de este momento y dice que Dios envió a Moisés, a Aarón y Miriam para que dirigieran y liberaran al pueblo. ¿Qué importancia tiene esta mención de Miriam ahí por Miqueas? Hombre, la importancia que tiene es que describe un hecho, es decir, que no debía de ser sorprendente. Es decir, Dios llama a las personas en función de su libertad y en función de lo que Él ve para misiones concretas. En este momento llamó a 3 personas para una misión de liderar la salida del pueblo de la esclavitud. Fueron Moisés, 3 hermanos, Moisés, Aarón y Miriam, o María. Entonces, los 3 son muy importantes. Dice el texto, Moisés es el con el que Dios habla cara a cara, el único, el verdaderamente persona que Dios llama y señala para ese liderazgo, pero pone a su lado también a 2 que llama el Antiguo Testamento profetas, a su hermano Aarón y a su hermana Miriam. Claro, la labor que desempeñas es muy importante. Lo hemos visto solamente en ese fragmento de ese cántico en el que ella dirige a las mujeres a celebrar la liberación, pero es muy importante porque necesitas personas adecuadas que tiren adelante de los demás. Y es una advertencia importante.
el día de hoy. Es decir, ojo, estamos hablando muchos siglos antes de Cristo y Dios llama a mujeres, no solo a ella, en otros momentos a otras, para tomar una posición de liderazgo. No es nada nuevo. Deberíamos de, a veces, sobre todo los cristianos a veces, en algún momento de pensar, si Dios llama a una mujer, a un movimiento de liderar, ¿quién somos los demás? En fin, creo que esta pregunta debía de sobrar. Te entiendo. En el siglo XXI. No, y desde luego, a mí me parece muy interesante la mención del nombre, ¿no? Porque solamente la mención de los nombres de Moisés, Aarón y Miriam, incluir a Miriam, a mí me parece que ya indica claramente esa, digamos, ese ofrecimiento que nos da Jesucristo, que nos da la palabra de Dios, que nos da Dios para que entendamos el trato que Él da con las personas, tanto hombres como mujeres, ¿no? Y cómo pone al frente tanto a hombres como a mujeres para cumplir su misión, ¿no? Y la verdad es que estamos hablando de Miriam y parece como que todo fue maravilloso, pero si leemos el texto nos damos cuenta que también Miriam tuvo sus fracasos, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que más me gusta de la Biblia es la honestidad con la que trata estos asuntos, ¿no? Pues en el caso de Abraham claramente dice que mintió, en el caso de David nos dice que adulteró, y en el caso de Miriam parece que también tuvo sus fracasos, ¿no? Me alegro como me has planteado la pregunta, porque subyace cómo se cuentan las cosas. Exactamente el texto dice que quienes murmuraron fueron los dos, Aarón y Miriam, los dos hermanos. Y normalmente, fíjate, a veces tenemos, bueno, es que Miriam estaba cuchicheando. Un momento, los dos empezaron a cuchichear sobre la mujer, Séfora, la mujer que tiene Moisés, porque era, dice el texto, cusita, de otra zona. Pero empezaron no solo eso, no solo hablaron de su mujer, empezaron a decir, bueno, nosotros también somos profetas, los dos, Aarón y Miriam. Oye, nosotros también. Y es curioso, Dios interviene a los dos, y hay un momento que llama a los tres, a Moisés, a Aarón y a Miriam. Dice, venid para acá un momento. Y toma aparte a ellos dos y les lee la cartilla. Lee la cartilla bien leída. Vamos a ver, vosotros sois profetas y yo os he hablado por medio de visiones, de sueños, pero a Moisés yo le hablo cara a cara. Y, entre comillas, el texto traduce un cabreo de Dios importante. Y realmente lo interesante del dato es que cómo reaccionan Aarón y Miriam. Y es muy bonito cómo reaccionan. Se dan cuenta que han metido la pata. Se dan cuenta que han hecho mal. Se dan cuenta que... ¿Y qué es lo que hacen? Van a hablar con Moisés. Y Moisés, que dice el texto que era un hombre manso y sencillo, es curioso. Les reconocen lo que han hecho mal, les piden perdón. Y algo muy importante. Las consecuencias que ese mal hecho han traído sobre Miriam, Moisés clama a Dios, le clama a Dios por ella. Es muy bonito cómo él le pide que le quite aquella lepra que había caído sobre su cuerpo. Entonces, lo importante en este caso es, los dos metieron la pata. Sí, no, y Dios habló con los dos y solo una cosa más, no entró a debatir qué tipo de mujer tenía Moisés, no entró por ahí. Claro. Pues muchas gracias, Felipe, por ayudarnos a entender un poco más la figura de Miriam. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Pues qué entrevista tan interesante. Lo único es que nos tenemos que marchar ya, no sin antes animaros a leer la Biblia. Y es gracias a la labor de las iglesias evangélicas y a la generosidad de la Sociedad Bíblica de España que podemos regalarte este Nuevo Testamento. Si todavía no lo tienes, llámanos al teléfono 917434400 y te lo haremos llegar gratis. Y para los que formáis parte del Club de Amigos, en esta ocasión vamos a sortear esta nueva versión de la Biblia Reina Valera publicada en el año 2020, la Reina Valera 2020, un regalo que os llega gracias a la generosidad de la Sociedad Bíblica. Muchas gracias por vuestra atención en este día y no lo olvides, tú
Vales mucho para Dios.